Gusto, ¿eh? Turbulencia cambiaria la semana pasada. ¿Qué pasó, Gabriel? Me parece que se juntaron varias cosas. El gobierno ya venía cambiando la forma de comportarse en el mercado de cambios desde mediados de junio, te diría. Empezó a comprar el tesoro, empezó a presionar menos en futuros. En ese momento no teníamos la certeza de por qué. Ahora ya con el acuerdo con el staff report publicado, ya vemos ahí que el fondo dice una vez que se incumplió la meta se aplicaron medidas correctivas, o sea que claramente el gobierno salió a comprar con el tesoro para checar la diferencia con la meta que se había incumplido, pero capaz que el fondo le dijo incumplime la meta, pero mostraba un poco de voluntad al respecto. ¿Hubo un error de timing? ¿Algo? No, yo creo que el gobierno priorizó una desinflación rápida, como lo viene haciendo desde el inicio, digamos. Lo hizo también en el cambio de régimen y entendió que para eso tenía que tener el dólar lo más cerca del piso de la banda, lo más abajo posible dentro de la banda, y que para eso una de las cosas que tenía que sacrificar es la acumulación de reservas durante los 2 primeros meses del nuevo régimen. Y lo sacrificó en pos de eso, digamos. Le pagó réditos desde el punto de vista de la inflación, pero pagó los costos de no acumular. Y finalmente un poco eso, el cambio en la forma de intervenir y de operar y el affair de las LEFI o el error no forzado de las LEFI, terminaron propiciando. ¿Un error de las LEFI? Yo creo que sí, porque no era a ver, si lo querías hacer, no era necesario hacerlo ya, en medio en el principio del cambio de esquema, estando forzando. Es como querer hacer muchas cosas al mismo tiempo, digamos, generalmente te terminas complicando. Y lo segundo es que no había realmente una razón técnica para hacerlo de las LEFI hoy, sin darle a los bancos un mecanismo alternativo para gestionar la liquidez. Y de hecho el mismo fondo le dice hoy en el Star Report que tiene que generar instrumentos para gestionar mejor la liquidez. Recordemos que las LEFI son instrumentos, letras que tenían los bancos. Son letras del Tesoro, sí. Que se deshicieron y quedaron pesos dando vueltas. En realidad son las herederas de las LELIC, pero ahora ya no a título del Banco Central, sino a título del Tesoro. Y en realidad las LEFI, está bien, son más cortas, pero en realidad terminaron siendo reemplazadas por otros títulos del propio Tesoro, nada más que más largos, digamos. O sea que al fin y al cabo no es que cambió sustancialmente la cuestión. ¿Fue un error de cálculo? Mira, yo creo que puede ser que haya habido otros factores también que colaboraron a todo esto que hemos visto de corrida, porque también hay que recordar que cuando empieza a subir el tipo de cambio es justamente cuando aparece la noticia de que en Nueva York, por el tema de YPF, habíamos perdido un juicio de 16.000 millones de dólares que parecía que había que pagarlo mañana, y esa no es la realidad. Todavía queda un trámite judicial largo por delante. Es cierto que lo vamos a perder por cómo se hizo. Pero eso es la jueza de allá, ¿no? Sí, pero es cierto que generó muchísima incertidumbre. Si vos mirás cuándo empieza, porque todos esperábamos que el dólar iba a ir subiendo en la medida que se acercaran las elecciones, que se intentara comprar más dólares en el mercado por parte del gobierno, pero el primer salto lo pega ahí. Y también es cierto que colaboró mucho lo que pasó en el Congreso, ¿no? La aprobación de estas leyes. Las leyes. Sí, porque venimos con un país que está haciendo un enorme sacrificio, es cierto, liderado por el gobierno, pero los que estamos haciendo el sacrificio de llevar este país a un rumbo de normalidad somos nosotros. Y de golpe vos ves que en el Congreso aprueban leyes que no tienen su correspondiente forma de financiarlo y empiezan a surgir dudas, porque vos decís, bueno, ¿esto qué es? El de tener equilibrio fiscal, ¿el proyecto de un gobierno o de un país? ¿No? Genera mucha incertidumbre. Si no hay pesos, el gobierno viene diciendo, si no hay pesos no debería haber inconveniente. Es que no es cierto que no haya pesos. Primero, en todo este trámite que coincido con Gabriel, la verdad lo único que no coincido es que no sea buena medida pasar de las LEFIs a lo que está buscando el gobierno. ¿Vos habrías hecho lo mismo? ¿Sí? Sí, no como lo hicieron, debo reconocer, pero hubiera hecho lo mismo, porque creo que te da muchos más grados de libertad, empezás a operar en términos del manejo de la cantidad de pesos que hay en el mercado, empezás a operar como operan el resto de los bancos centrales del resto del mundo, en el cual no hay
no operás sobre una letra del tesoro, que es cierto que todos operan sobre letras de su propio tesoro, pero que además tiene una opción para los bancos de poder vendérsela al Banco Central contra pesos cuando vos por ahí desde el Banco Central no querés emitir, ¿no es cierto? Entonces, había que hacer este cambio en algún momento. Podríamos discutir si era la oportunidad. Seguro podemos discutir cómo se hizo. Pero bueno, claramente acá han quedado pesos en el mercado de más porque no se absorbió todo lo que se emitió para cancelar las LEFIs. Y por otro lado, porque con todo esto que acabo de contar, a lo que contó Gabriel hace un rato, con semejante incertidumbre, era imposible no esperar que se cayera la demanda de pesos. O sea, acá tenés por un lado que se deprecia nuestra moneda porque hay más pesos y por el otro porque se cae la demanda. Acá va a exigir ahora el normalizar la situación, un gran trabajo del Banco Central. Ahí dijo una clave. No, el gobierno viene tropezando con esta idea de no hay pesos recurrentemente, lamentablemente, y lo que subestima es la demanda. Pesos siempre puede haber, porque si nosotros queremos menos la pesos... demanda, la oferta no o sea, hay una idea, a veces un mal diagnóstico, si no emiten no puede haber inflación. No, sí puede haber inflación, porque te puede caer la demanda de pesos. De hecho, que el tipo de cambio suba nos dice algo que pasó en el mercado de dinero, porque el tipo de cambio es uno de los precios que surgen del mercado de dinero. Es tal vez el precio de todo lo que tenemos el más flexible, digamos, por lejos, y un canal de transmisión fundamental de la política monetaria. Pero si el tipo de cambio subió, quiere decir que algo pasó en el mercado de dinero, o por el lado de la oferta, por el lado de la demanda, o de ambos. Ahora, el gobierno subió los encajes, subió la tasa. ¿Eso puede golpear en la actividad económica? Yo creo que la actividad ya viene, si querés, en una meseta desde marzo, que hizo una caída, después en abril recuperó y los datos primarios de mayo y junio no son buenos. Julio recién están empezando a llegar los primeros datos. Acaba de salir el dato de despacho de cemento, que da la primera caída interanual en mucho tiempo, pero igual hay que verlo un poquito más en clave mensual. El segundo semestre va a ser más exigente como comparación interanual que el primero para el gobierno. Así que yo te diría, la actividad ya viene más floja, bastante más floja. El crédito ya tuvo su primer caída real, el crédito al sector privado en junio, el stock de crédito al sector privado, que fue uno de los motores de la recuperación del consumo fuerte. Entonces la actividad ya viene más pesada. Esto en parte tiene que ver con una tasa de interés que al salir del cepo y a ir a un régimen monetario más normal, digamos, y a querer ir a bajar, porque la cosa es cuando vos querés bajar la inflación de los niveles en los que estábamos, de tasas de inflación muy altas, con mucho descontrol fiscal, que ahí es muy a la Sargent, digamos. El fin de la dominancia fiscal te hace bajar más rápido la inflación y hasta puede resultar expansivo. El final es más difícil. Sí, ni siquiera estamos al final, estamos por el medio, te diría, por el medio, y no hay que relajarse. Ahora acá los costos son mayores, ya necesitas tasas de interés reales positivas y empezás a tener más costos para la actividad. Más si querés ir muy rápido. Por eso acá el juego empieza a ser distinto. No hay que aflojarle, porque la inflación es como el malo de la película. Si no lo terminás de matar, vuelve, lo tenés que rematar, pero tenés que saber que es un maratón, no es una carrera de 100 metros. Acá es muy importante la sustentabilidad del proceso, digamos. Entonces ahí el gobierno capaz que a veces yo creo que peca de impaciente y tiene que tener un poco más de paciencia. El presidente dijo que el año próximo no va a existir la inflación en la Argentina. ¿Es tu proyección? Yo creo que vamos a tener un dígito de inflación anual en 2026. Bueno, o sea, va a caer. Si un anual es poquísimo. Si yo te hubiera dicho, hace 2 años, ¿no? Nos juntamos acá, que ibas a tener en 2026 un dígito de inflación. No, por eso, ¿hace cuánto? Me hubieras dicho, vos estás absolutamente loco, te tienen que... O sea que coincidís con ese diagnóstico, no sé si a 0, pero va a caer drásticamente. Sí, va a caer drásticamente. Sí, no sé si un dígito, pero probablemente siga bajando. Yo me lo tomaría con un poco más de calma. Es que yo creo que ya tenés un banco central que es normal, tiene el mismo objetivo que los bancos centrales de los países vecinos, ¿no? Que es priorizar el darle a la gente una moneda estable y confiable, que era lo que le faltaba al Banco Central para poder darnos un dígito de inflación anual. Sacarlo de la quiebra con la que lo recibió
este gobierno. Hoy tenés un Banco Central saneado, que tiene reservas mínimas, pero tiene reservas propias, que puede manejar la política monetaria. No sé que vamos a tener un dígito. Lo que ustedes me dicen es... perdón. Yo creo que la gran diferencia que hay es que no tenemos dominancia fiscal. Eso es lo primero que tiene el Banco Central. ¿Qué es eso? Y que el Banco Central puede ejercer... Antes el Banco Central estaba más preocupado para ver cómo financiaba el Tesoro que para hacer política monetaria. Ahora no tiene que financiar el Tesoro. Bueno, pero hay un mandato... Discúlpame, pero que es lo mismo que dije yo. Lo que pasa es que hoy lo que tiene es como mandato priorizar, darnos una moneda estable y confiable, que es justamente no tener... Yo ahí no lo veo tan institucionalizado. Me parece que todavía es... Ojalá lo institucionalicemos. Todavía es más personalista, digamos. Ojalá hagamos ese camino. Ahora, dijeron algo... Pero me parece que le faltan... Todavía no tiene los mismos instrumentos, que el Banco Central de Brasil, no tiene los mismos instrumentos ni siquiera que de Perú. Si seguimos este camino, en algún momento los debería tener, sí, seguro. Me parece que todavía no los tiene. Por eso digo, hay que bancarse los procesos y hay que evitar la ansiedad de los procesos, porque a veces apurarte algo que a mí me parece inquietante, que es que va a pegar en la actividad. ¿Eso qué puede durar mucho tiempo? Depende cómo lo plantee depende cómo plantee el gobierno la velocidad de la desinflación, digamos. Si quiere ir muy rápido, capaz que sí. Mira, era esperable que hubiera una desaceleración del nivel de actividad porque la Argentina históricamente ha sido un país inestable. Si en los países estables las elecciones generan incertidumbre, imagínate vos en un país como la Argentina, ¿no? Y más con todo lo que ustedes hablaron hace un rato con Liotic, de todo lo que significa esta elección, ¿no? Y que lo que puede traer según el resultado que dé. Entonces, a partir de ahí es lógico que íbamos a tener incertidumbre, es lógico que esa incertidumbre iba a postergar decisiones de consumo y decisiones de inversión. Y si le agregás todo esto que hablábamos hace un rato con Gabriel, del mes de julio, que lamentablemente sumó muchísima incertidumbre y lógicamente que tenés que tener una desaceleración fuerte del nivel de actividad y hoy estamos evaluando si no tuviste alguna pequeña caída en julio, ¿no? Mayo y junio yo creo que... ¿Y la corrida de la semana pasada va a ir a precios? Yo creo que sí, algún costo vas a pagar. Acá parte de lo que vos viste subir el dólar es cierto que tiene que ver con parte del ahorro que puede haber estado en nuestro mercado y que buscó refugio ante tanta incertidumbre, yéndose obviamente a través del mercado cambiario, pero otra buena parte seguro que tiene que ver con una caída del valor de la moneda. Mirá, si bien en esto coincidimos con Gabriel, por lo que lo escucho hablar, no hay tantos economistas en el mundo que crean que cuando sube el dólar lo que estás viendo es que pierde el valor la moneda, ¿no? Increíblemente, pero mira, todos los argentinos lo entienden a eso, pero es por una razón de sobrevivencia. Si no, no estaríamos acá, nos hubiéramos exterminado los argentinos si no entendiéramos eso. Entonces, ¿qué hacemos? Salimos corriendo a sacarnos todos los pesos de encima cuando vemos subir el dólar. Y automáticamente el hecho de que todos estemos sacándonos los pesos de encima porque vemos subir el dólar y sentimos que estamos perdiendo valor en esos pesos, hace que vuelva a subir. Y esto te mete en un círculo vicioso. Yo por eso creo que cuando empiezan estos círculos viciosos, lo primero que tiene que hacer un banco central en la Argentina, en el cual existe tanta desconfianza sobre la moneda, es salir a defender el valor de la moneda a cualquier costo. A cualquier costo, porque vos recuperás el valor de la moneda y nosotros volvemos a tener las ganas de volver a invertir, a ahorrar en el mercado doméstico. Si no recuperás la confianza en el valor de la moneda, ¿por qué voy a ahorrar en el mercado doméstico y va a bajar la tasa? Si el gobierno dice, el presidente dice, si suben van a tener que no vender, lo digo de modo elegante. No hay margen para subir precios porque la demanda no lo va a convalidar, los consumidores no van a comprar. ¿Es así? Creo que no, digamos. ¿Por qué? A ver, si el gobierno restringe la liquidez lo suficiente, vos tenés precios de productos que se exportan y se importan. Y ponele que los autos, las motos, eso va a subir porque eso sube demanda. Si vos querés que la inflación no suba, vos deberías lograr que los no transables, el corte de pelo, el jardinero, el gimnasio, tu sueldo,
mi sueldo o mis honorarios, los honorarios de Aldo, bajen y No des compensen. ideas, por favor, Bajen y por favor. compensen para que el promedio no suba. Para lograr eso tenés que generar condiciones de restricción monetaria. Pero la Argentina... Pero el peluquero, por ejemplo, Pero la ¿por qué Argen- sube cuando sube el dólar? Sí. No, acá no estamos hablando que no suba. Estamos diciendo, los precios de los alimentos, de los autos, de las computadoras, eso van a subir porque subió el tipo de cambio. Sí. Vos no querés que la inflación te dé más alta, entonces tenés que lograr que los otros bajen. Entonces tenés que restringir las condiciones monetarias para que los otros precios bajen y compensen. Pero en Argentina, el principal no transable, que es el salario, tiene un mercado muy rígido en la fijación. Entonces no bajan. Es más, si vos restringís las condiciones monetarias, es más probable que vuelva a bajar el tipo de cambio que bajen los no transables. Entonces lo que deberíamos ver en todo caso es que vuelve a bajar el tipo de cambio. Si no baja el tipo de cambio, el traslado va a ser una cuestión de tiempo, digamos. ¿Tiempo de qué? De que los productores de transables o los que producen bienes que tienen un alto componente transable puedan ir trasladando eso a la demanda. Pero traslado va a haber, va a ser un tema de tiempo, digamos. Por eso Aldo te dice parcial. No es más 2023, donde subía el tipo de cambio 2% y tenías una lista de precios nuevos. Eso no va a pasar. No estamos No es en esa proporcional. situación. No. Hay otro anclaje de expectativas, tenés ancla fiscal. Es otra cosa. El gobierno ha dado inmensos pasos en ese sentido, pero de ahí a decir que no va a haber traslado a precios, hay un ancho como el Río de la Plata. Traslado a precios va a haber, probablemente para el gobierno sea inoportuno. Visto retrospectiva, tal vez era mejor tener una aceleración en mayo, junio y no en agosto y ¿Puede decir con septiembre. otro tipo de cambio? No, porque probablemente parte del ajuste del tipo de cambio que estamos viendo ahora fue el ajuste parte del ajuste que no tuvimos al principio, con tanta intervención, digamos, del gobierno y no compra de reservas, que lo terminás teniendo ahora más cerca de la elección. El gobierno puede decir, mirá, yo pude mostrar mejores números de inflación durante 3 meses, pero lo cierto es que la gente no vive del número de inflación que publica el INDEC. La gente va al supermercado, mira la góndola y tiene su propia medición de inflación. O va a cortarse el pelo y tiene su propia medición de inflación. Entonces, hay que ver cómo juega eso, digamos. Hay que ver si finalmente, al final de la película, que es como se terminan midiendo las cosas en la historia, digamos, el negocio terminó siendo negocio. O en realidad se le adelantó la suba del tipo de cambio y eso le va a terminar pagando algún costo. Aldo, cuando uno ve los 3 vetos del gobierno, dice, bueno, lo de las jubilaciones es obvio que es mucha plata, hay un 60% del gasto que es jubilaciones y gasto social, pero hay otros proyectos que por ahí, no sé, la discapacidad, ¿cuánto vale? ¿Qué significa? ¿Podría el gobierno aflojar ahí y ajustar en otro lado? Mira, la prédica del gobierno claramente es no vamos a ceder ni un En ninguno. milímetro. Claro, porque en cuanto yo cedo un milímetro, atrás vienen todos los indios, ¿no? Y nos comen crudo a todos. Entonces, claramente es lo que está haciendo. Yo creo que, en cierta forma, el mensaje que quiere dar es de ustedes no se preocupen porque nosotros vamos a sostener a rajatabla este resultado fiscal, que es lo que nos va a permitir en el tiempo volver a ganar la confianza de argentinos y extranjeros, porque viste que siempre hablamos de, estamos Sí. buscando que vengan los inversores extranjeros. En la historia argentina, aún en los momentos de mayor inversión extranjera, la enorme mayor parte de lo que se invertía en la Argentina era plata de argentinos hecha por argentinos. O sea, acá los que Tienen que hemos convencerse sacado son los nuestra argentinos. plata y no hemos invertido somos nosotros. Y eso es muy importante, ese mensaje, porque nosotros claramente somos estafadores seriales. ¿Cuántas veces dejamos a la gente colgada de un pincel? A argentinos y a extranjeros por no pagar nuestras deudas. Así que nos va a costar mucho. Para cerrar, pregunta, quedan 2 años de Milei, cortito si puede ser. ¿Qué 2 años de Milei quedan? ¿Se imaginan ustedes? Para mí, Por favor. Para mí yo creo que vamos a tener 2 años hacia adelante, que a diferencia de lo que algunos te plantean cuando te consultan, mira, igual ponele que gana las elecciones Milei ahora en octubre, ¿no? Pero bueno, pero Cambiemos también ganó, y por mucho más de lo que pensaba las elecciones de medio término, ya por 2017, y después no hicieron nada. Acá lo que sí sabemos es que este gobierno, con muy poco poder político formal, logró hacer un montón, ¿no? Imagínate si le das un gramo más de poder político, va a ser muchísimo más. O sea, acá hay una convicción de fondo que garantiza que
Lo que no se puede hacer es porque no le alcanzan los votos, pero no porque no intente hacerlo en los próximos 2 años. Y bueno, y en la medida que más pueda hacer, claramente yo creo que vamos a tener una expectativa de crecimiento fuerte hacia Importante. adelante, ¿eh? Gabriel. Sí, creo que tiene que consolidar buena parte de lo que hizo hasta acá, que tal vez es lo más difícil, digamos, consolidar el ancla fiscal, porque en el tiempo, digamos, sostener ancla fiscal sobre jubilaciones bajas, sobre rutas que se van rompiendo y sobre gobernadores que terminan quedando con buena parte de la ejecución de lo que pensamos que es el gasto público, educación, salud, seguridad, se le va a volver políticamente cada vez más costoso, digamos, y se le va a hacer más insostenible. De hecho, el propio fondo se lo dice, y ahí entran todas las reformas. Y la otra también es resolver cuestiones de secuencia, ¿no? El gobierno priorizó mucho la desinflación, como decía antes, usó mucho el ancla cambiaria para eso, los transables perdieron, los productores de exportables, los principales sectores exportables en Argentina perdieron mucha rentabilidad. Hoy son pocos atractivos. La producción de soja, el principal producto exportable de Argentina, hoy es poco atractivo en buena parte de la superficie sembrable del país. Entonces, el gobierno tiene también que encontrar la manera de devolverle rentabilidad a esos sectores, porque a esos sectores tiene que ir la inversión, de ahí sale el crecimiento. Entonces, ahí tienen que entrar todas las reformas. La reforma laboral, que también es muy importante para lo previsional, la reforma previsional, porque es la que le puede dar espacio para bajar el gasto, y si baja gasto, engancha con algo que vos dijiste, que es la baja de impuestos. No se puede bajar impuestos si antes no bajas gasto. Entonces tienen que encontrar la forma de resolver los problemas de secuencia y darle sustentabilidad al ancla fiscal. Y para eso necesita hacer todas las reformas que hasta ahora se fueron pospusiendo por una mezcla de no tengo músculo político, ahora este año vienen las elecciones, entonces después de las elecciones de medio término, si le va bien, va a tener que usar todo ese capital político para avanzar en esa agenda de reforma. Y creo que es lo que va a mirar el mercado, porque el mercado, en cierto punto, tiene en el espejo retrovisor lo que le pasó con Macri, digamos. Macri ganó las elecciones de medio término y después no hizo lo que tenía que hacer. Entonces va a haber ahí 3, 4, 5 meses clave de ver si el gobierno se encamina con ese capital de político a hacer lo que tiene que hacer o no. Mil gracias a los dos, ¿eh? Muchas gracias a vos. Ahora con Camila Perochena y Roy Ora, su colega, 2 historiadores de Fuste, nos preguntamos, ¿cuándo empezó la decadencia argentina? Vamos y venimos.